Y obviamente las builds que yo presento para estos videos no son las mejores. Yo siempre digo que son las mejores por puro marketing. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Es el peor! Hey, ¿cómo están, queridos Reolus? Hoy vamos a ver cuáles son las mejores builds PvE para Mago de Fuego. Una cara y una barata. Me adelanto a decir que la cara hace más daño, por algo es más cara. Así que como siempre, empezamos con una pregunta. ¿Cuál es el rol del Mago de Fuego? Simple, hacer rico daño. Por eso estas dos builds están dirigidas a hacer daño, aumentar tu daño o el de tus aliados. Y como siempre, advertencia. Esta build no sirve para PvP, o sea, no sirve para pelearse contra otro jugador, solo contra monstruos. Fue un culiao. Adivino, trataste de invitar a algún creador de contenido de Albion y te rechazo y ahora me pides a mí que te ayude con el guión. Buena forma de resumirlo. Sí, básicamente, aunque ya estoy en un punto más lo de traer invitados, más como una tradición, ya que tampoco es como que me aporte mucho. Es decir, es más probable que mi comunidad vaya a sus canales de Twitch a apoyar a la comunidad de ellos, que ellos vengan a apoyarme a mí. Pero bueno, tampoco es como que me pueda dedicar a tiempo completo a esto de YouTube, porque ni siquiera me pagan. Todavía no desbloqueo la monetización. En fin, dejémonos de esto para después, que quiero terminar esto que debí haberlo subido hace como 3 meses. Tranqui, te entiendo si me pasa, que trato de invitar gente a mis cosas, pero como tienen otras cosas que hacer, pues termino invitando a otros para no desperdiciar espacio. Espera, entonces cuando me invitaste a ver esa película, ¿yo era el segundo plato? Te estás saliendo del guión, Minaco. Como prometí, vamos a hacer una colaboración, aunque algo inesperada, ya que no es una creadora de contenido como tal. Verán, ella es uno de mis personajes de mi serie animada Minako Saga, pero no le digan, ella no sabe, aunque tiene una cuenta en Instagram. Así que si les interesa stalkear a un personaje furry, ahí tienen link en la descripción. Y si es algo así como lo que hizo Hello La Voz o Javi Spin Hotel o villanos, solo que con furros. En fin, link de su Instagram en la descripción. Por cierto, 2 builds en el mismo video. Tremenda autoestrujada me estoy dando, Ya ni los animadores japoneses. Si les gustan estos videos de guías y tal, por favor pásenlos por sus gremios. No, en serio, hay gente que en serio necesita ver estas guías, porque me he encontrado con cada build hecha con las patas de oso, que me dan ganas de mandarles susurros diciéndoles de cosas hasta que me baneen. Pero como soy main Yumi, solo los expulso de las expediciones. Bueno, yo me encargaré de mostrar la build barata y Ana, así se llama nuestra invitada, se encargará de mostrar la cara, o sea, la cara de precio. Capucha real, túnica real, sandalias reales, capa de Limjust, flamígero, venenos y torilla de cangrejo. Capucha de asesino, capa de Linjus, túnica de druida, zapatos desechador, bastón de azufre, venenos y tortillas de cangrejo. Pero antes de ir a las habilidades, debemos entender cuál es el objetivo y posicionamiento de un mago de fuego. Como ya mencionamos, el mago de fuego y el hielo son las ramas de armas que más daño hacen por segundo. Sí, ya te vi, ballesta, baja la mano. No, el daño de burst no es daño por segundo, es daño instantáneo. Esto no es LOL. Por ende, estas dos, a diferencia de la build de mago de maldito, entre más especialización tengas, mayor daño harás. Así que recomiendo que estas builds las vuelvas tus mains, ya que entre más las uses, más daño harás al llegar al 100% de especialización. Aunque no te recomiendo que la desbloquees hasta el 120, ya que no siento que valga la pena el daño por la plata y la fama que necesitas. Aunque bueno, si te sobra la plata, pues date. También te digo que tengas mucho cuidado cuando juegues estas builds, ya que como ya te diste cuenta, no tienes defensivos, no tienes control de masas, por lo que si te llevas el agro, te van a reventar de los básicos. De hecho, las sandalias reales te quitan resistencia, por lo que un básico de un monstruo avaloniano te desinstala el Albion. Así que no vayas a pegar hasta que estés seguro de que tu tanque de chocolate tenga el agro de los mobs, para que cuando ataques no se los quites. Os recomiendo el video de mi build de tanque. En el bastón flamígero llevaremos la Q, campo ardiente, en la W llevaremos artillería de fuego, llevaremos tornado de fuego, en la pasiva llevaremos furioso.
En la capucha real llevaremos la D, rabia creciente, y en la pasiva llevaremos mente equilibrada. En la túnica real llevaremos la R, runa mágica, y en la pasiva llevaremos agresión. En las sandalias llevaremos la F, ráfaga en defensa, y en la pasiva llevaremos agresión. También llevaremos la capa del Injust, que regenera el 80% de tu mana máximo cuando estés al 40% de tu mana máximo. Venenos, que bajan 25 puntos de resistencia y algo de daño. La trilla de cerdo, que aumenta tu velocidad de lanzamiento, reduce tu tiempo espera de habilidades y tu costo de mana. En el bastón de azufre llevaremos la Q, flecha ígnea. En la W llevaremos artillero de fuego. En la E llevaremos meteoro. En la pasiva llevaremos furioso. En la capucha de asesino llevaremos la D, meditación. Y en la pasiva llevaremos mente equilibrada. En la túnica de druida llevaremos la R. También llevaremos estallido obsesivo. Y en la pasiva llevaremos agresión. En los zapatos desechador llevaremos la F, destello embravecido. Y en la pasiva llevaremos mente equilibrada. También llevaremos la capa de Lijus, que regenerará un 80% de tu mana máximo cuando estés al 40% de tu mana. Venenos, que bajarán 25 puntos de resistencia y algo de daño. Y tortilla de cerdo, que aumenta tu velocidad de lanzamiento, reduce tu tiempo de espera y tu costo de mana. Antes de seguir con el video, este video es patrocinado por ti. Así es, estoy teniendo un déjà vu. Así es, con solo que veas mis videos y te suscribas, y claro, comentes qué build te gustaría que traiga en el próximo video, ya estás dándome de comer. O bueno, lo estaría si YouTube me diera la monetización, pero bueno, cada día estamos más cerca de que YouTube nos dé de comer. Ese día será glorioso. Además de que este no es mi único canal, sino que tengo 3. Uno de gameplays, uno de reacciones y uno de animaciones. Y otras 4 redes sociales. Links de todos ellos en la descripción. Bueno, sigamos. Bien, comenzaremos usando la D, rabia creciente, y justo después usaremos la R, runa mágica. Esperamos a que ambas tengan 5 cargas para después inmediatamente lanzaremos un veneno. Usa la F, ráfaga en defensa, y después E, tornado de fuego. En cuanto terminemos de cargar el tornado usaremos la W, artillería de fuego. Cuando se termine usaremos la Q, campo ardiente, hasta que recuperemos las habilidades y volveremos a usar el combo, aunque seguramente para entonces ya no quedarán mobs. Esta build te da 79% de daño extra y quitarás 25 puntos de resistencias a un mob, además de también le darás el bufo de la túnica real a 6 de tus aliados. Y el combo hará cerca de 4,194 barra con una IV de 960. Primero usaremos la R, estallido obsesivo, después castearemos 5 veces la Q, flecha ígnea, hasta conseguir las 5 de las 6 cargas del estallido obsesivo. Después usaremos la F, destello embravecido, seguiremos con la E, meteoro, seguiremos con la W, artillería de fuego, después con la D, meditación, y al final con la D, meditación, otra vez la F, destello embravecido, y terminaremos con la W, artillería de fuego. Esta build te da un 60% de daño extra y quitarás 25 puntos de resistencia a un mob. Más o menos el combo hará cerca de 4304 con una IP de 950. ¿Cuándo y cómo usar la build? Esta build, como viste, está full enfocada en hacer daño, por lo que a diferencia de la build de mago maldito, no hay composiciones en las que no venga bien, ya que el mago maldito solo puedes usarlo cuando ya hay alguien en tu equipo que haga el daño, ya que no sirve de nada si no hay alguien que aproveche esas bajadas de resistencia para hacer daño. En este caso, tú haces el daño, y no hay daño que no malvenga. De hecho, podrías hacer una dungeon grupal en la que solo estés tú, como el flamígero, un amigo con la build de tanque y otro con una build de healer. Y si hay un guardo, quien quiera entrar puede ir como mago de maldito, y pum, tendrían la composición más sabrosa para hacerse una dungeon. Solo recuerden que tú debes estar atrás de tu equipo, ya que la mayoría de tus aliados tardan en cargarse, por lo que si te interrumpen a medio combo pues estarías perdiendo bastante daño. Ahora la pregunta es, ¿dónde subir la build? Como siempre dice Minako, mazmorra grupal, pero recuerda que estas no se cierran como las solitarias, avalonianas de bajo nivel, estática y expediciones. Y no sirve mucho que digamos para hacer rastreos, porque como ya sabes, rastreos actualmente están haciendo mucho PvP, y como te agarren con esta build te van a destruir porque no tienes ni control de masas y defensivos. No sirve para peleas de baja escala, no sirve para peleas contra ningún jugador, solo contra mobs. Dinos, ¿cuál de estas builds es tu favorita? ¿Team pobre o team rico? No deberías sentarte en la silla para que no se te escuche con eco. Es que así es como se atraen suscriptores, aprende. Y ahora que sigue.
sigue el anuncio, también conocido como perder la retención de la audiencia. Antes de que se vaya, recuerden que actualmente tenemos 3 canales donde subo animaciones, reacciones y gameplays, como ya había dicho. También tenemos el sorteo pendiente del mamut, el cual lo haré cuando llegue a los 1000 subs, así que mejor suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Y si quieren apoyarme monetariamente, pueden pasarse a echar un vistazo a mi Ko-fi, donde pueden pedir muchas cosas como animación, dibujos, emotes, modelos VTuber, etcétera. También pasarte por mi Instagram, donde publico fotos muy chidas de mis furros, o por mis 2 cuentas de Twitter, uno donde estoy desarrollando mi serie animada Minako Saga y la otra donde estoy desarrollando mi videojuego Nemic. O si eres de los que les gusta ver momentos graciosos, pásate por mi TikTok, donde subo clips sacados de contexto. Y si me haces un fanart, puedes mandármelo por cualquiera de mis redes sociales para ponerlo al final de mis videos. Bien, creo que fue suficiente publicidad, pero bueno, ya saben, hay que decir todo esto porque nadie de aquí se lee la descripción de los videos. Bien, soy Minako, espero que te haya gustado este video. Adiós.